formación y reflexión. Em, este ciclo de formación y reflexión que se da en el marco de el programa de apoyo a las ciudades para la elaboración de planes de movilidad sostenibles, que está impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia Alemana de Cooperación y la Agencia Francesa de Cooperación, GIZ y AFD, y que nos tiene al Centro de Desarrollo Sustentable GEO como anfitriones. Y la verdad es que muy contento de que puedan participar mucha gente conocida, muchas caras conocidas, y darles la bienvenida. Por favor, que aprovechen de este ciclo y sin más preámbulos, darle la palabra a Sebastián, que es parte del equipo y que va a ser nuestro moderador el día de hoy. Seba, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenida Ruth, buenos días en Argentina. Entiendo que en Barcelona son las 2 de la tarde. Un placer poder compartir contigo este encuentro en el marco de este trabajo que estamos desarrollando en diferentes ciudades de Argentina para promoviendo la movilidad sostenible, una sinergia de personas, de ciudades, intentando lograr ciudades más verdes, haciendo uso más eficiente de la movilidad activa. Y hoy, bueno, nos convoca justamente este tema, hablar de la movilidad activa y para eso la invitación. Así que, bienvenida Ruth, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias también a vosotros por invitarme y nada, un placer compartir con vosotros este día. Bueno, para quienes no la conocen o se sintieron nombrar, Ruth Lamas Borás es responsable de la Oficina Metropolitana de Bicicleta para el área metropolitana de Barcelona, es coordinadora técnica también de la Red de Ciudades por la Bicicleta, es licenciada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, también un posgrado en Aplicaciones Medioambientales del SIC, también por la Universidad, la UPC, profesional de transporte y la movilidad sostenible, con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos y consultorías en IDE+I. En 2007 se une al Servicio de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Barcelona, colaborando en diferentes proyectos, zonas de bajas emisiones, Plan Metropolitano de Movilidad Urbana, regulación municipal, digitalización de estacionamiento regulado, distribución urbana de mercancías o diversos proyectos europeos. Desde el 2021 es la responsable de la Oficina Metropolitana de la Bicicleta, así como la coordinadora técnica de la Red de Ciudades por la Bicicleta, dedicando el 100% de su tiempo a la promoción y el impulso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Bueno, esto era un poco un CV resumido, pero cuando hablábamos en el comienzo decíamos Ruth madre, Ruth ciclista urbana, Ruth agente de cambio, compromiso con la transformación de la realidad y con también viviendo la ciudad con sus cosas buenas y no tanto. Así que bueno, bienvenida Ruth y somos todos oídos. Muchas gracias. Pues sí, como te comentaba antes, para mí es súper inspirador ser ciclista urbana, porque trabajar para la bicicleta pues, requiere también de conocer las cosas que hacemos mal, ¿no? Y debemos mejorar. Y como usuaria de la infraestructura ciclista y de los servicios para la bici, pues tengo esa visión extra, ¿no? Y luego como madre, pues también puedo empatizar con otros colectivos, no solo como persona adulta, ¿no? Usuaria persona adulta, sino que puedo empatizar con las necesidades de la infancia. ¿Qué necesidades tiene la infancia con la infraestructura ciclista? Quizás necesita bicisendas, creo que le llamáis vosotros, más anchas, con más espacio, ¿no? Para poder circular con seguridad. No son capaces de ir siempre rectos, ¿no? Como lo hacemos las personas adultas, o como familia, ¿no? Cómo circular, qué necesidades tenemos las familias para circular de forma segura en las ciudades donde confluyen tantas cosas, ¿no? Al menos en Barcelona
Es una ciudad muy intensa, los que no la conocéis, pasan muchas cosas, es muy densa la ciudad, tenemos poco espacio, entonces pasan muchas cosas en el espacio público y bueno, la seguridad es necesaria para tener bicicletas en las calles, así que me inspiro mucho de mi vida personal para todo mi lado profesional. Y nada, si queréis compartir, he preparado una pequeña presentación para ir entrando en el tema. Si queréis, vamos directo a ello y no perdemos tiempo en las presentaciones, que lo que queréis escuchar es esto. Yo voy a hablar, habéis dedicado la sesión de hoy para la movilidad activa y yo voy a hablar sobre todo de movilidad ciclista. Porque es mi trabajo, es el 100% de mi trabajo, pero también porque en, en Barcelona, en el área metropolitana y en muchas ciudades de España, caminamos mucho. La gente, en todos los planes de movilidad urbana sostenible, las cuotas modales del caminar son muy altas, ¿no? Sin embargo, las de la bicicleta son muy pequeñitas. Estamos en cuotas modales de la bicicleta muy bajitas, nada que ver con países europeos más al norte de nosotros, ¿no? Donde el 30% de la sociedad se mueve en bicicleta. Nosotros no estamos en esos niveles y necesitamos crear, desarrollar, impulsar y dedicar recursos y políticas públicas para la promoción y el impulso de la bicicleta. Entonces, os voy a hablar sobre todo de eso y espero que os inspire. Pues bien, seguimos. A la siguiente, pasamos. Pues para pensar en esas políticas públicas para la bicicleta debemos saber al inicio de todo cómo es la movilidad en nuestro territorio, qué está pasando, cómo se mueve la gente en el ámbito que queremos trabajar. Pues bien, mi ámbito de trabajo es el área metropolitana de Barcelona, que es un espacio muy pequeñito donde vivimos casi el 40% de la población de Cataluña y somos solo el 2% de la superficie, o sea que en muy poco espacio convivimos mucha gente y además hay infraestructuras muy importantes como puertos y aeropuertos. Pues, ¿cómo es esa movilidad en este espacio, no? Pues nos dimos cuenta justo antes del COVID, analizando datos móviles de las personas que se mueven, ¿no? Analizando orígenes y destinos, pensábamos que nos movíamos diferente, pensábamos que mucha gente venía de fuera del área metropolitana y entraba al área metropolitana. Pues no, casi todos los viajes en el área metropolitana son internos, el 93% de los 11,5 millones de desplazamientos que hay en el área metropolitana de Barcelona, pues 10,8 millones de esos desplazamientos, prácticamente el 95%, son desplazamientos internos con origen y destino en el área metropolitana, pero es que si miramos la distancia de esos viajes, el 93% de esos viajes son inferiores a 10 kilómetros. Sin embargo, si miramos todos los viajes, el conjunto de los viajes, los internos y los externos, los que conectan el área metropolitana con nuestro entorno más cercano, vemos que tampoco no son tantos esos viajes, desplazamientos de conexión, son esos 0,68 millones que os he apuntado ahí. Y si analizamos el conjunto de ellos, vemos que a nivel de distancia, pues el 80% de todos los desplazamientos que se producen en un día en el área metropolitana tienen menos de 10 kilómetros. Pues bien, 10 kilómetros consideramos que es una distancia potencialmente ciclable. Y por ello, la mayoría, ¿no? A priori, parecería que la mayoría de los desplazamientos en el área metropolitana de Barcelona podrían ser ciclables, pero ¿qué pasa? Es que la mayoría de ellos no tienen infraestructura segregada, segura, cómoda, directa, conectada para poderlo realizar en bicicleta y hay muchas infraestructuras de alta capacidad que son barreras para la bicicleta. Pues debíamos, ya que teníamos esa ventana de oportunidad, ¿no? Tenemos muchos viajes que no son tan largos como pensábamos y que se pueden realizar en bicicleta y más aún con la electrificación, ¿no? Con las bicicletas eléctricas, pues esos 10 kilómetros se pueden realizar de forma cómoda. Debíamos intentar cubrir esa ventana de oportunidad. Seguimos. ¿Sabíamos cómo era
la movilidad en nuestro territorio y nos teníamos que preguntar cómo es la movilidad que queremos en nuestro territorio, ¿no? Queremos potenciar esa movilidad activa y sobre todo queremos potenciar la movilidad en bicicleta. Pues ¿cómo lo hacemos? Si seguimos, creo que tendremos una pista de cómo lo hicimos nosotros. Pues sí, nosotros tenemos un instrumento que es el Plan de Movilidad Metropolitano, que se aprobó en el 2019 y tiene 5 años de actuación. Justo este año terminaremos ese tiempo de actuación. Es un instrumento que nos permitía planificar la movilidad metropolitana. Y en ese instrumento de planificación se definieron 26 de las 102 acciones, que el plan definía 102 acciones, pues 26 de ellas estaban dedicadas a la bicicleta. Casi el 25% de las acciones que se definían en el plan estaban dedicadas a la bicicleta. Y el objetivo era pasar de esa cuota modal del 1,5 que representaba en el 2019 la bicicleta al 4%. Ese era nuestro objetivo de crecimiento y lo haríamos a través de esas 26 acciones que quedaban definidas. Ahí, a través de este plan, fijamos cómo queremos aumentar la cuota de la bicicleta y definimos acciones para hacerlo. Tenemos ya como la hoja de ruta marcada y teníamos 5 años para trabajar en realizar esas acciones. Pues bien, ahí empezamos en un ciclo donde hay una importancia, hay un componente que es muy importante. Ahí os quería hablar del componente político. Iniciar políticas de promoción pública de la bicicleta requiere de un apoyo político, ¿no? No sé cómo sucederá muy bien en Argentina, pero en nuestro territorio, al final lo que estamos intentando realizar con esas políticas de promoción de la bicicleta es ganar espacio a los vehículos a motor, ¿no? Tenemos una distribución poco democrática de nuestras calles. En los últimos 40 años, las últimas 4 décadas, el vehículo a motor ha ido ganando y ganando espacio en el espacio público de nuestras ciudades. Y meter y dedicar espacio a la bicicleta, generar un espacio propio para ella, quiere decir que alguien tiene que perder espacio, y en este caso es el vehículo a motor. Pues eso tiene un precio de ruido social, de debate, de confrontación, que si no hay una persona, un lideraje político, un equipo de gobierno que quiere afrontar ese periodo de conflictividad, de debate, será difícil, ¿no? Que podamos implementar esas políticas de promoción o que tengamos presupuesto para desarrollarlas. Pues bien, ahí entra la importancia del componente político y lo ideal sería que no hubieran colores políticos para defender la bicicleta, ¿no? Que cualquier partido tuviera o estuviera dispuesto a defender esas políticas. Eso no suele pasar. Normalmente los partidos más progresistas o más de izquierda son más próximos o más cercanos a defender este tipo de políticas. Y hay otros partidos más conservadores que son más bien reacios, ¿no? A generar estos cambios en las ciudades. Pues bien, vivimos momentos de emergencia climática que obligan que haya como un acuerdo por la bicicleta, un acuerdo transversal a nivel político y que la bicicleta no entienda de colores políticos. Abogamos por eso, defendemos acuerdos por la bicicleta que no dependan de esos colores políticos, y eso también requiere mucho trabajo de convicción, ¿no? En todos esos equipos técnicos, defender sea quien sea el político que tenemos arriba, ¿no? Defender esas ciudades verdes, sostenibles, activas, saludables, resilientes que queremos, ¿no? Pues la bicicleta puede ser una herramienta transformadora y es importante explicarle a esos políticos que llegan a gobernar durante unos tiempos nuestras instituciones, que hay ciclos, ¿no? Que empezar a generar esos cambios en las ciudades pues generan ruido, pero que al poco tiempo de estrenar esas obras o de generar esos cambios en las ciudades, ese ruido desaparece y empiezan a aparecer las bondades de los cambios, ¿no? La sociedad ya no quiere esa calle como estaba definida antes.
La sociedad defiende esas pacificaciones, tenemos grandes aliados para defender esas intervenciones en las ciudades, las familias reclaman cerca de las escuelas cambios importantes en la estructura de la ciudad, debemos buscar esos aliados y entender esos ciclos del ruido, ¿no? Para también explicárselos a nuestros políticos y políticas y decirles que el ruido desaparece y una vez se han estrenado esas obras, pues que en general la mayoría de la sociedad las defiende. Pues aquí en el área metropolitana, como os decía, teníamos ya nuestros objetivos y os explico que estamos a punto de terminar el tiempo de vigencia de nuestro PMMU y que partíamos del 1,5 de cuota modal y a día de hoy, bueno, a finales del 2022, nuestra cuota modal en bicicleta era del 2,38. Estamos creciendo en cuota modal a bicicleta, pero no tengo dudas si llegaremos a ese 4% a finales de este año, que era nuestro objetivo. Y ahora os explico un poco las políticas que estamos realizando. ¿Seguimos? Bien, la principal o la capa base, cuando decidimos desarrollar políticas de promoción de la bicicleta, la primera cosa que tenemos que plantearnos es la construcción de infraestructura. Generar espacios seguros para la bicicleta hace que aparezcan bicicletas en nuestras calles. Es la estrategia principal que debemos crear y por eso os he puesto algunos ejemplos de la red que definimos en el área metropolitana. Pasamos. En el área metropolitana analizamos nuestro territorio, somos 36 municipios con Barcelona en el centro y queríamos crear una red que conectara a los 36 municipios de norte a sur y de este a oeste de forma rápida, directa y segura. Veíamos que a nivel municipal había gente que se empezaba a mover en bicicleta, empezaba a aparecer infraestructura local, pero cuando analizábamos desplazamientos interurbanos, la bicicleta prácticamente desaparecía. Y eso pasaba porque no había una infraestructura segura que conectaba las ciudades desde lo interurbano o las conexiones no quedaban realizadas entre dos municipios. Un municipio lo hacía y el otro no. Y ahí entramos nosotros y aportamos ese granito de arena para cubrir esos desplazamientos metropolitanos y creamos la red que llamamos la red Bicivía. Seguimos. Esta red está formada por dos niveles. Hay una red principal que une los núcleos más grandes de las ciudades mayores de 25.000 habitantes y los centros generadores de trabajo o de movilidad mayores de 4.000 trabajadores, ya sean universidades, polígonos industriales, otro tipo de centros de generación de movilidad. Y luego había una red de segundo nivel, que era de municipios inferiores o de centros generadores de trabajo de menos trabajadores. Las líneas rojas que veis sería la red principal y las amarillas configuran la red secundaria. Entonces, cuando definimos esta red con un proceso participado con los 36 municipios y las administraciones públicas titulares de las vías, llevamos a aprobación esta red, seguimos y hubo una reunión de alcaldes y alcaldesas y concejales de movilidad, los máximos responsables de la movilidad tanto en los ayuntamientos como en el área metropolitana y se aprueba esa red que habíamos definido, la red Bicivía, la aprobamos en el Consejo Metropolitano de manera que todos los actores aceptamos esa red como válida y nos comprometemos a construirla. ¿Seguimos? Eso pasaba en el 2016. La red Bicivía está definida por 555 kilómetros, la red principal tiene 275 kilómetros y la secundaria 270. Pues bien, en el momento de la aprobación, en el 2016, el 25% de la red estaba construida y a día de hoy decimos que en total el 66% ya está construida, de la red principal un poquito más, el 71%, y de la secundaria el 61%. En estos 7 años hemos construido muchos kilómetros de la red y nos ponemos como objetivo el 2030 aproximadamente tener la red totalmente construida y ejecutada. ¿Seguimos?
La red, aparte de definir algunos elementos que ya os comentaba, que sea rápida, que sea segura, que sea cómoda, también planteaba algunos elementos de señalización para identificarla, que son estos tótems verticales o señalización horizontal en el conjunto de la red. ¿Seguimos? Una cosa de las que nos solemos olvidar cuando hablamos de infraestructuras del aparcamiento. Es tan importante construir carriles bicisendas, como también construir aparcamiento, porque esas bicicletas van a tener que parar en origen o en destino y necesitan un aparcamiento seguro para estar ahí durante un tiempo. Nosotros en Barcelona tenemos muchos problemas de robos de bicicletas que están aparcadas en la vía pública. Entonces, el componente de aparcamiento seguro es muy importante. Y en el área metropolitana desarrollamos el servicio BiciBox, es esa foto que veis en el medio. Son unas cajas que se ponen en el espacio público y que permiten guardar diferentes bicicletas. Están en 25 de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona y el sistema ha ido evolucionando de tal forma que ahora tenemos como aparcamientos de grandes dimensiones en 2 estaciones de ferrocarril del área metropolitana, donde pueden aparcar unas 100 bicicletas también del sistema BiciBox, y también hay otras modalidades de este sistema en los bajos de las viviendas, ¿no? En planta cero. El sistema sigue siendo el mismo, pero la forma ya no es estas cajas solo en las cajas en el espacio público. El sistema toma diferentes formas. Esta es una estrategia que se está haciendo también en otros países del estado, como Murcia, Vizcaya, Logroño. Es una práctica habitual, digamos, por el tema de los robos que os decía. ¿Seguimos? Una vez tenemos políticas definidas a nivel infraestructural, es importante crear servicios de calidad de la bicicleta, y en ciudades grandes un servicio que suele tener mucho éxito son servicios de bicicleta pública compartida. Suelen estar en la vía pública, hay aparcamientos definidos para coger la bicicleta y dejarla también en esas estaciones. Y lo que generan es facilitar el uso de la bicicleta. En nuestras viviendas, en Barcelona, tenemos un gran problema de aparcamiento en las viviendas. No tenemos espacios adecuados para guardar nuestras bicicletas. Como os decía, en la calle roban bicicletas, ¿no? Y los servicios de bicicleta pública ofrecen olvidarse de ese problema. No necesito guardar la bicicleta en mi casa, no necesito guardarla en el destino, tengo bicicletas en el espacio público que puedo utilizar. Si esa red de estaciones cubre todo el espacio, todo el municipio o los lugares donde hay equipamientos, centros escolares, posibles orígenes o destino, pues es una alternativa muy válida. En los últimos años, esta tipología de servicio ha ido evolucionando y ha empezado a incorporar bicicletas eléctricas para ampliar el número de personas que utilizan la bicicleta, que no sean solo personas pues, adultas con una edad intermedia, sino que pues, personas que no necesariamente están en forma o utilizan la bicicleta cada día, pues si son bicicletas eléctricas quizás es más fácil acercarse a ese tipo de personas. También hay iniciativas que empiezan a introducir en los sistemas públicos otro tipo de bicicletas, ¿no? Bicicletas de carga de uso familiar, bicicletas de carga para llevar diferentes paquetes o compras del día a día, o incluso bicicletas que tengan sillitas para la infancia, ¿no? Que puedas llevar a tus hijos o a tus hijas con el sistema público de bicicletas. Seguimos. Otra política pública que es muy importante y que desgraciadamente no solemos identificar es la educación y la formación. Es una inversión que genera resultados a medio o largo término,
Entonces, suele exceder esos ciclos políticos que yo os comentaba al principio. Sin embargo, el impacto que genera es muy grande, ¿no? Invertir en la educación y la formación en el uso de la bicicleta de forma segura y autónoma en la infancia y en la juventud nos permitiría tener personas jóvenes que llegarán a la edad adulta sabiendo circular en bicicleta por la ciudad, que no es lo mismo que saber ir en bici. Los que habéis intentado circular en bicicleta por la ciudad, imagino que me entenderéis. Cuando circulas en ciudad pasan muchas cosas en la ciudad, hay diferentes modos que coexisten, peatones, bicis, motos, coches, patinetes han llegado a nuestras ciudades también y todos en un espacio reducido, ¿no? Entonces, tener las herramientas para circular de forma segura, indicar tus movimientos, saber cómo hacerlo, requiere una formación. Entonces, si estamos formando a, a chavales de la escuela o del instituto en cómo hacerlo, quizás llegan a edad adulta considerando la bici como una opción de movilidad. Y no necesitamos de campañas y de más políticas para que cambien el modo, ¿no? Si no la consideran como opción, pues seguramente se moverán en transporte público, si lo hacen bien, o en vehículo privado, en moto o en coche, si no tienen mucha conciencia ambiental, ¿no? Pues si ellos reciben esta formación y consideran una opción la bicicleta, ya no necesitaremos invertir dinero en que cambien su movilidad, ¿no? Ya llegarán a edad adulta moviéndose en bicicleta. Por lo tanto, los programas de formación hacia la infancia y la juventud son muy importantes y también adultos, porque también encontramos personas que no saben ir en bicicleta porque nadie les enseñó cuando eran pequeños. En este caso, encontramos muchas mujeres que se identifican con esta casuística y luego también pues, personas que manifiestan que saben ir en bicicleta, pero que tienen miedo a circular en bicicleta por la ciudad, ¿no? Entonces, capacitarlas para que aprendan a hacerlo de forma segura es interesante. También, pues, la formación en centros laborales, ¿no? Para que acudan al trabajo en bicicleta o otros desplazamientos. Nosotros en el área metropolitana, como agente que también somos un centro de trabajo, ¿no? Tenemos en plantilla casi 1000 personas. Hemos incorporado algunas políticas y os las enseño aquí en las fotografías. Aquí abajo veis un aparcamiento para bicicletas. Hemos adaptado el aparcamiento subterráneo de nuestro centro laboral, donde antes solo podían aparcar coches y motos. Hemos adaptado 50 plazas de aparcamiento seguro para que el personal trabajador pueda llegar en bicicleta a su centro laboral, en este caso el área metropolitana, y tenga un aparcamiento seguro. Algunos de las plazas de aparcamiento disponen de punto de luz, por lo tanto, si fuera eléctrica la bicicleta, podrían también cargarla. Y hay un inflador y algunas herramientas por si has tenido algún problema en el desplazamiento. También realizamos cursos a trabajadores. Es la foto que queda justo a la derecha. En este caso, al lado del centro laboral, tenemos un paseo bastante pacificado, aunque estemos en un polígono industrial. Hacemos diferentes cursos. Esta semana, al ser la Semana Europea de la Movilidad, hemos realizado diferentes actividades. Hemos realizado cursos para aprender en bicicleta al personal trabajador. Ayer hicimos un curso de circulación para enseñar cuáles son las conexiones en bicicleta hacia el polígono. Y hemos hecho 2 talleres de mecánica también. Esta semana, justo esta mañana, hacíamos el último. Es importante que como agentes o como centros de trabajo intentemos también modificar los hábitos de trabajo, los hábitos de movilidad de nuestros trabajadores. Y cuando hablamos de educación y formación, pensamos a formar a esas personas en bicicleta, pero también hay una clave en temas de formación que es pensar en equipos técnicos. Yo soy ingeniera, como decían en el principio de la presentación, cuando me presentaban.
Y la verdad es que yo en el espacio en el que estuve en la universidad no aprendí prácticamente nada de los conocimientos que tengo como ingeniera de movilidad específicamente para la bicicleta. La mayoría de esos conocimientos los he aprendido trabajando. Entonces tenemos que cambiar esos currículos, tenemos que ir a las universidades y empezar a explicar qué problemas nos encontramos, ¿no? Desde lo profesional y cómo estamos abordando las políticas públicas de la bicicleta y necesitamos hacer esa formación tanto para profesionales, ¿no? Las primeras fotos que os enseño son compañeros del área metropolitana que hace un año recibimos una formación en infraestructura ciclista y hicimos un viaje a Copenhague, a Dinamarca, es la ciudad con más bicicletas del mundo y fueron 2 días de formación con técnicos de la ciudad de Copenhague y de su área metropolitana donde nos explicaban sus estrategias y sus estándares de calidad en la infraestructura ciclista y conseguimos vivir eso desde la experiencia de usuario. Fue una experiencia muy gratificante. Y la última foto que veis ahí a la derecha es donde explicamos en algunos másters de aquí de Barcelona, de la Universidad Politécnica, sobre todo másters de ingeniería civil o de arquitectura, cómo incorporar esa mirada de políticas públicas de la bicicleta, ¿no? También pues ellos que están finalizando sus estudios, ¿no? Que lleguen a una etapa profesional con algunos conocimientos. Seguimos. Un tema muy importante y que yo siempre digo que es tan importante como invisible es la regulación. Muchas de la regulación, tanto a nivel local como a nivel nacional que hay en nuestro país, se definieron y se escribieron hace 3 o 4 décadas y hablan de peatones y de vehículos a motor. La figura de la bicicleta no aparece en esa norma y a través de modificaciones se ha ido incorporando. Pues bien, es muy importante identificar si en tu ordenanza municipal estás pensando en la bicicleta, estás regulando la bicicleta y si no lo estás haciendo, se debe introducir, ¿no? Ese componente de una manera pedagógica, ¿no? Si no haces esa reflexión, el no regular la bicicleta puede frenar muchas de las políticas que os acabo de presentar ahora mismo, ¿no? Puede frenar la promoción de la bicicleta porque si no tenemos en cuenta pues, en qué situaciones somos usuarios vulnerables, ¿no? Al final, las personas que nos movemos en bicicleta necesitamos que la regulación nos genere seguridad, ¿no? Entonces es muy importante entrar en temas de regulación y sobre todo entender cuáles son las necesidades de la bicicleta. Somos un vehículo particular, no tenemos ninguna coraza, ¿no? Si recibimos un golpe, pues somos las personas las que recibimos ese golpe, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Nos movemos a una velocidad inferior que a los vehículos a motor, por lo tanto, percibimos la ciudad de forma diferente y también generamos una movilidad diferente, ¿no? Esas ciudades más calmadas, esas ciudades pacificadas, ¿no? Entonces, contribuir en limitaciones de velocidad en las ciudades, que las ondas verdes de los semáforos estén adaptados para la bicicleta, ayuda a que el resto de vehículos circule a nuestra velocidad, ¿no? Y genera esos espacios de seguridad que os decía. Pues bien, hay diferentes elementos que son importantes cuando entramos en la regulación. Como os decía, entender las particularidades que tiene la bicicleta y mirarlas con una cierta sensibilidad. Muchas veces hemos visto cómo se regulaba a nivel local a la bicicleta, obligándola a llevar casco, a llevar chalecos reflectantes, incorporar elementos a la bicicleta para que sea mucho más visible, pero se hace desde una visión sesgada, ¿no? No vas a generar más protección a la bicicleta, a una persona que va en bicicleta porque lleve casco, lleve un chaleco reflectante, si los vehículos que van a motor al lado de ella circulan a 60 kilómetros por hora, a 50 kilómetros por hora, ¿no? Si hay un impacto a esas velocidades,
las consecuencias para la persona que va en bicicleta van a ser terribles. Si conseguimos bajar esa velocidad, como os comentaba, ¿no? Si el impacto se produce a 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, la situación va a ser muy diferente, ¿no? Sería esa mirada sensible hacia la bicicleta y generando esas condiciones de máxima seguridad para las personas que la utilizan. Una cosa que suele suceder en nuestro entorno metropolitano es que las personas que circulamos en bicicleta recibimos acoso vial. Las personas conductoras de vehículos a motor tienden a realizar acciones, ¿no? De intimidación, a pitarnos, a hacernos luces, a acelerar para que nosotros nos apartemos, ¿no? Sobre todo en espacios donde compartimos el espacio. En algunas de las ciudades del área metropolitana se han empezado a definir y a implantar protocolos contra el acoso vial de los ciclistas que se realizan en colaboración con la policía local. No tienen un objetivo punitivo, no buscan una multa, sino que buscan empatizar, ¿no? Y estos protocolos se hacen también con esa sensibilidad que os explicaba. Se intenta identificar la persona que ha realizado ese acoso vial al ciclista, ¿no? Se identifica la matrícula, policía llama a la persona titular de ese vehículo, se pregunta si estaba en ese día, en esa calle, en ese lugar, y si la persona que está al otro lado del teléfono dice que sí, efectivamente era él quien estaba en ese lugar, se le explica lo que generó su conducta, ¿no? Hacia la persona ciclista. Se intenta buscar esa empatía con la idea de que no se vuelvan a repetir esas prácticas, ¿no? Intentar regular con una visión muy educativa, muy de generar reacciones empáticas en las otras personas, ¿no? Y también explicar esa regulación que existe en las ciudades a la ciudadanía. La mayoría de la gente no conoce cuál es la regulación de tu ciudad y eso es un problema porque no sabemos ni nuestros derechos ni nuestros deberes, ¿no? Es importante conocer la regulación para respetarla y tener una visión empática. Seguimos. Y luego hacer muchas acciones de promoción. Los que han empezado a trabajar políticas de impulso de la bicicleta se dan cuenta que debes tocar muchas teclas para generar cambios, ¿no? Entonces, en el área metropolitana de Barcelona os explico una de las acciones que hacemos para generar cambios en la movilidad al trabajo. Tenemos el programa Bici Empresa, que son unas subvenciones que realizamos a empresas del área metropolitana, donde les cedemos bicicletas eléctricas, cinco bicicletas eléctricas a cada una de las empresas solicitantes, con la idea que las personas trabajadoras de esa empresa puedan desplazarse de casa al trabajo en bicicleta. Está comprobado que después de 20 días de hacer algo, ese algo se convierte en un hábito. Pues bien, por eso la cesión, ¿no? gratuita de la bicicleta es durante 6 meses, porque son más de 20 días. ¿no? Si una persona va a trabajar en bici más de 20 días durante 6 meses, seguramente habrá adquirido un hábito, ¿no? Y cuando tenga que devolver la bicicleta, pues o probará de comprarse una o buscará, si tiene alguna bicicleta en casa, arreglarla, ¿no? Y seguir yendo al trabajo en bici, porque ya tendrá el hábito adquirido, ya conseguirá evaluar todos esos beneficios que tiene la bicicleta. Seguimos. Esta iniciativa es muy bonita. No sé si os ha llegado por las redes sociales. Hace 3 años que aquí en Barcelona han empezado a funcionar líneas de bicibús. Son líneas de familias y niños y niñas que van juntos a la escuela. Las familias, es una iniciativa que está promovida por las familias. Aquí las instituciones públicas no nos podemos colgar ninguna medalla ni debemos hacerlo. Yo me gustaría dejar claro que aquí la iniciativa la tienen esas familias que han decidido crear líneas, crean itinerarios en la ciudad con algunas paradas donde van recogiendo más niños y niñas para ir juntos a la escuela en bicicleta.
¿Por qué lo hacen juntos? Pues porque la ciudad a veces es tan dura, ¿no? Que si lo hicieran solos no se sienten seguros para hacerlo, ¿no? Y el hecho de ir juntos les genera como una protección extra. Pues bien, este movimiento ha sido un éxito. Este es el tercer año que están existiendo bicibuses en la ciudad de Barcelona. Cada vez hay más líneas. Y hacen también un ejercicio de reclamar un cambio de usos de las calzadas. Ellos, ahora que son muchos, ¿no? Deciden no ocupar solo el carril bici, sino ocupar toda la calzada, no paran el tráfico, dicen que lo ralentizan, van más poquito a poco y visibilizan mucho más su movimiento. Pues como instituciones públicas, como administraciones públicas, proponemos apoyar, acompañar estos movimientos, ¿no? Para que circulen de forma segura, ¿no? Formar a estas familias para que tengan conocimientos de cómo hacerlo, que no sea una práctica que genere accidentes o otro tipo de acciones en las calles, ¿no? Es una oportunidad muy bonita para hacerlo y si tenéis la oportunidad de viajar a Barcelona, os invito a que los viernes por la mañana busquéis donde hay una línea de bicibús y pedaleéis con ellos, porque es una experiencia súper gratificante. Seguimos. Ya voy acabando. Dentro de las acciones de promoción, pues una estrategia clave es hacer campañas de difusión, de información, para comunicar los beneficios de la bicicleta, que son muchos, pero también los derechos y los deberes de las personas que pedalean. Esto no lo hacemos tanto, ¿no? Las imágenes que veis más a la derecha están en catalán, pero yo os las traduzco. En esta campaña queríamos explicar justamente esos, los derechos que tenían las personas ciclistas, pero también los deberes, ¿no? Y en la primera imagen que pone primer y segon, quiere decir primero y segundo. Primero el peatón. Antes que cualquier bicicleta, el máximo respeto se lo debemos a los peatones, son las personas más vulnerables de la vía, ¿no? Y cuando compartimos espacio con peatones, debemos cederles todo, la máxima, digamos, es para ellos, ¿no? Debemos circular bajar la velocidad, circular a la velocidad más similar a un peatón y si no hay espacio suficiente, desmontar de la bicicleta, ¿no? Y caminar a su lado. O la importancia de las luces, ¿no? Para ser vistos cuando nosotros en invierno a partir de las 5 de la tarde ya tenemos muy poca luz, ¿no? Pues si vas a circular en bicicleta, si vuelves a casa del instituto, de la escuela, del trabajo, es muy importante para tu seguridad llevar las luces, ¿no? Pues recalcar la importancia de llevar luces delante y detrás también. Seguimos. Y esta iniciativa también es muy bonita, es el reconocimiento a las entidades y las asociaciones civiles que están en nuestro territorio y que realizan acciones para promover la bicicleta, ¿no? Nosotros hace 5 años creamos los premios Bicimpulse, le llamamos, la traducción sería los premios Bicimpulso, y está dedicada a esas entidades, a esas asociaciones, organizaciones civiles que trabajan para promover el uso de la bicicleta cada día a través del voluntariado, ¿no? Pues hacemos 5 convocatorias de premios y se abren candidaturas, un jurado decide cuáles son la mejor de cada una de las candidaturas y la candidatura ganadora tiene también una cuantía económica, recibe un premio económico. Aquí en el área metropolitana dicen que los premios Bicimpulse son los Oscar de la bici. Y la verdad es que es súper interesante porque llegas a conocer experiencias que desconocías en el territorio, ¿no? Asociaciones que hacen un trabajo súper bonito en diferentes campos y valorar, ¿no? Cómo desde el voluntariado se hace ese trabajo. Seguimos. Bien, pues entre las acciones de promoción, otro campo, ¿no? He estado hablando todo el rato de movilidad de las personas, ¿no? Pero en las ciudades tenemos muchísima movilidad de mercancías. Y no sé si esto por vuestras tierras también está pasando, pero aquí en Europa la compra por internet, ¿no? Y las entregas a domicilio ha disparado la distribución urbana de mercancías, ¿no?
pues explicar el poder transformador de la bicicleta también en la distribución urbana de mercancías, ¿no? Defendemos un modelo donde las instituciones, las administraciones públicas puedan tomar parte también de esa transición hacia un modelo más sostenible, que es crear esos micro-hubs urbanos, esos espacios donde los camiones o las furgonetas lleguen allí, dejen la mercancía y a partir de ese hub se puedan crear rutas eficientes que a través de la bicicleta puedan repartir a los centros urbanos. Seguimos. Pues bien, creo que me he ceñido a los 40 minutos que me habías dicho. Iba a terminar. Me gusta acabar con esta imagen. Es un diseño que hicimos para el 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, de hace 2 años, donde bueno, llamábamos a este titular de "Es el momento de la bicicleta", es el momento de la bicicleta en las ciudades, ¿no? Animaros a desarrollar, a implementar, a luchar por políticas públicas de la bicicleta, porque estamos convencidos, los que trabajamos en la bici, estamos convencidos que la bicicleta es un elemento transformador de las ciudades hacia esas ciudades más sanas, más saludables, más sostenibles que todos buscamos. Os dejo por aquí mi correo electrónico y las redes donde explicamos nuestro trabajo, por si os puede resultar interesante. Y nada, encantada de debatir con vosotros y resolver dudas si es el caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Ha sido una presentación excelente con mucha información útil para nosotros. Quería comentarte, nos acompañan entre las personas que están participando de la reunión, diferentes funcionarios, equipos técnicos que trabajan desde su municipio, desde realidades muy diversas también. Nuestro país es territorialmente amplio, con condiciones naturales diversas. Tenemos lugares de donde la topografía es un factor importante, la temperatura, la humedad. eh, y quería por ahí hacerte una consulta en relación a eso, cómo fue el proceso de implementación de esta infraestructura, haciendo o entendiendo también que en Barcelona se cuenta con aspectos como ser climáticos y dependientes que pueden ser un desafío. ¿Cómo es ese proceso de implementación de infraestructura y cuáles fueron los principales desafíos que se encontraron en este proceso? Bueno, ha sido un proceso de aprendizaje también, ¿eh? Nosotros no partimos de la fotografía que hay en esos países que os comentaba, como Holanda, Dinamarca, Bélgica o incluso Francia. Y es un proceso de aprendizaje de equipos técnicos, políticos y sociales, también. Al final es la ciudadanía quien utiliza esa infraestructura y escucharla y intentar identificar y acompañar las mejoras que ellos nos están proponiendo es muy interesante, ¿no? Y entonces yo me gustaría transmitir que es un proceso de aprendizaje colectivo, no solo de unos equipos técnicos, ¿no? Hay diferentes ingredientes que están ahí en la olla. Y desde el punto de vista de Barcelona, yo os puedo decir que hubo un error que cometimos, ¿no? en la primera etapa de la construcción de infraestructura, y creo que se ha producido en todo el Estado español. Este error, claro, es duro eso de ganar espacio en la calzada. No es así tan fácil como os lo decían. Cuando tú quitas espacio en la calzada, estás quitando carriles de circulación o carriles de servicios con estacionamiento, ¿no? Y ahí hay resistencias a vencer. Pues claro, lo fácil es colocar la bicisenda en la acera, ¿no? En el espacio peatonal y así, bueno, nadie se queja, ¿no? Pues esa fue una de las estrategias que se siguió a nivel estatal. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Pues generamos un conflicto ahí entre actores de movilidad activa, generamos un conflicto entre ciclistas y peatones, ¿no? Y ahí tenemos mucho trabajo por volver a dejar de enemistar esos dos colectivos, ¿no? Porque los peatones empezaron a
a tener una muy mala imagen de los ciclistas porque les invadían, no les respetaban, habían accidentes, habían zonas de conflicto, ¿no? Y ahí se generó esa tensión. Pues bien, se empezó a identificar que eso era un problema, ¿no? Y que el reto era colocar las bicisendas en la calzada y ganar espacio al que tenía mucho en realidad, ¿no? Porque en la distribución total del espacio, quien más espacio tenía era el vehículo a motor. Y eso ha sido una segunda fase de la implementación de carriles bici, ¿no? Una vez ya bien visto el error, ¿no? Llegar ahí y empezar a ganar espacio. Eso no es un proceso fácil, tampoco. Es un proceso de mucha batalla, de donde se van haciendo metros de a poquito, ¿no? No es fácil construir todo un eje de golpe, vas buscando esas oportunidades tanto de financiación como de escenario político, ¿vale? Y la idea es cómo mantener el ritmo, no parar. Y por temas así climáticos que comentabas, deciros que otro error muy típico fue construir infraestructura ciclista en el centro de la calzada. ¿Qué pasa en el centro de la calzada? Que no hay árboles y nosotros tenemos unos veranos cada vez más duros, ¿no? Estamos teniendo olas de calor, cada vez veranos con más olas de calor y con temperaturas más altas en esas olas de calor. Entonces, ¿quién va a pedalear esa infraestructura donde no hay ni una sombra en verano, ¿no? Donde el asfalto está ahí respirando calor continuamente día tras día? Pues ahora estamos intentando que todos los carriles bici estén mucho más cerca de la acera, cerca del arbolado, que en verano podamos tener sombra, que en invierno ese arbolado pierda la hoja y podamos circular con luz, ¿no? Y acompañar esos procesos climáticos que estamos sufriendo, ¿no? Pues generando infraestructura que dé respuesta a esas realidades climáticas que tenemos. No sé si he respondido tus Sí, dudas. sí, sí. Bueno, igual es como quizás esta respuesta es útil, como te decía, ante la diversidad que presentan nuestras ciudades. Tenemos ciudades que son con pendientes planas y otras, o sea, prácticamente sin pendiente, muy planas, y hay otras con una topografía bastante abrupta, con intenso calor, con intensa humedad. Pero bueno, de todas maneras, quizás esto también se transforma en una resistencia a veces a la implementación de la bicicleta, entendiendo eso, ¿no? Las altas temperaturas principalmente. Lo bueno Pero de bueno, incorporar, lo bueno de sí, incorporar, disculpa, sí. el arbolado es que estamos introduciendo verde en la ciudad, ¿no? Que también es muy necesario. Entonces, al final atacamos dos problemas con una actuación, ¿no? Entonces, incorporamos verde, incorporamos infraestructura ciclista, espacios seguros para la bicicleta, generamos esas dinámicas en las ciudades que estábamos buscando. Sí, perfecto. Otra cuestión, y también haciendo referencia al contexto argentino, propiamente dicho, nosotros estamos este año atravesando un proceso de elección para nuevas autoridades ejecutivas, presidentes, gobernadores, intendentes, también legislativos. Y entendemos, vos hablabas y te referías a lo importante del apoyo político dentro de la promoción de estas acciones. Y la pregunta era, ¿cómo trabajaban ustedes con alianzas estratégicas, acuerdos, con empresas, con ONGs, con diferentes actores que se suman a la propuesta y de alguna manera ayudan a sostener esto en ese proceso difícil de comenzar? ¿Cómo es ese trabajo? ¿O cómo lo hicieron? Bueno, al final tienes que buscar diferentes acciones. En cada acción quizás hay un ecosistema diferente, ¿no? En las diferentes propuestas que os he ido mostrando, no siempre tiene que ser el mismo ecosistema en todas las acciones, ¿no? En cuanto a lo político, decirte que nosotros el mayo pasado tuvimos elecciones municipales en todo el estado, en los ayuntamientos hubieron elecciones municipales y hemos tenido un cambio hacia gobiernos más conservadores y por lo que se le afecta a la bici a algunas ciudades que
retirando carriles bici, están arrancando carriles bici que construyeron los gobiernos locales anteriores, ¿no? Por lo tanto, aunque nosotros aboguemos, ¿no?, por esa transversalidad política de la bicicleta, lo cierto es que no siempre es así, ¿no? Entonces, en este caso, lo interesante es que hayan asociaciones de personas usuarias en esas ciudades, ¿no?, que luchen para que eso no ocurra, ¿no?, que contesten a esas políticas que no son, no nos están favoreciendo para afrontar esos retos climáticos que comentaba, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esa actividad asociativa y organizada de la sociedad civil en todos los espacios, ¿no?, para que luche también esa parte. Y en cuanto a alianzas, yo he intentado plantearos algunas, ¿no? Por ejemplo, os decía el bicibús. El bicibús no es una política pública que estemos liderando las administraciones, o sea, no es una acción que esté liderada desde la administración pública, es una acción que la han liderado las familias. Pues buscar ese acercamiento a esas familias, identificar qué necesidades tienen, intentar cubrirlas desde la institución, ¿no? Porque es muy importante que el bicibús exista, porque al final está reclamando ese cambio de ciudad, de modelo de ciudad, para tener más bicis y más infancia, ¿no? Porque al final, si tú pedaleas una ciudad donde hay infancia en bici, quiere decir que esa ciudad es segura. Porque si no, pocos padres van a dejar ir a sus hijos en bici por la ciudad si es insegura, ¿no? Entonces, es muy importante que la infancia, personas de edad más avanzada, ¿no?, circulen por las ciudades, porque eso quiere decir que esa ciudad está cambiando su modelo y está aceptando esa diversidad de personas usuarias también. Los Bicimpulse, los premios Bicimpulso que os decía, también es un guiño hacia esas asociaciones, ¿no?, que están trabajando día a día y estás reconociendo su trabajo e intentando acompañar de alguna manera con ese premio. Visibilizas su trabajo, les das mucha visibilidad, comunicación y les das un pequeño apoyo económico que todos reconocen que les va genial, ¿no?, recibirlo. En cuanto a la infraestructura, por ejemplo, ¿no?, que es un tema difícil y que tiene diferentes patas. Pues yo os comentaba que hicimos una formación técnica con mis compañeros metropolitanos. El área metropolitana de Barcelona no tiene competencias sobre el espacio público, lo tienen los ayuntamientos. Por lo tanto, mi trabajo tiene que ser coordinado. Yo tengo compañeros en 36 municipios, ¿no?, al final, porque si ellos no quieren hacer una actuación o no quieren desarrollar infraestructura, si los ayuntamientos no la quieren desarrollar, por mucho que esté la red aprobada, nunca la voy a conseguir finalizar, ¿no?, la red bicivía. Pues veíamos que a nivel técnico habían diferencias, no había un consenso. Entonces creamos esa formación, ese espacio de formación desde la Oficina Metropolitana de la Bicicleta. Tuvimos sesiones técnicas y terminamos esa formación yéndonos a un país y una ciudad con muchísima experiencia y viendo cómo estaban ellos logrando crear esa infraestructura interurbana, ¿no? Pues en las reuniones técnicas de proyectos ejecutivos de infraestructura ciclista que han habido después de ese viaje, yo lo he notado muchísimo, ¿no? Y hay un consenso técnico. Ya no hay... El problema no es en lo técnico, ya es en lo político. Nos tienen que validar esa propuesta técnica, ¿no? Pero desde lo técnico ya hay un consenso. Pues esa es una gran alianza, generar ese consenso técnico también. Bueno, hay algunas preguntas que se están volcando en el chat. Un poco es como que en estas respuestas ha ido transitando de alguna manera en esas preguntas. Voy a centrarme en en la última, que dice, bueno, con esto que mencionás del costo político y la eliminación de ciclovías, surge la propuesta de no generar infraestructura completamente segregada, teniendo en cuenta la falta de educación de todos los actores que se movilizan en la calzada. ¿Cuán viable es generar carriles compartidos, donde se priorice la bicicleta, reduciendo las velocidades máximas de los automóviles? A mí me parece una buena estrategia, sobre todo en ciudades más pequeñas que no tienen esas grandes avenidas, ¿no? Cuando hay mucho espacio,
bueno, pues le quitamos a uno para dárselo a otro modo, pero luego hay muchas ciudades que son de dimensiones más pequeñas que no tienen esas grandes avenidas, que tienen calles más con espacio más limitado y donde es difícil encontrar ese espacio extra para segregar, ¿no? La convivencia puede ser una estrategia viable, pero creo que tenemos que entender que no es fácil reducir la velocidad de los vehículos a motor en itinerarios rectilíneos. Es interesante generar itinerarios curvados, ¿no? Con cambios de dirección en algunos puntos que obliguen a los vehículos a motor a reducir la velocidad, ¿no? Y de esa manera, no solo con señalización, quiero decir, elementos físicos, elementos de itinerario que obligan a los vehículos a motor a circular más lentos, porque si no esa convivencia es difícil. Necesitamos que en esos espacios de convivencia realmente la velocidad sea más baja, porque si no es cuando se dan esas situaciones de acoso que comentaba, ¿no? Sí, una convivencia vial, una convivencia en ese espacio público y también se requiere mucha educación, ¿no sé? Que era otro de los ejes que comentaba, ¿no? La educación vial, ¿no? Entender todos, todos los modos que hay en el espacio público, tienen que entender que el peatón es el usuario más respetable, pero es que después del peatón es la bicicleta, porque somos los más vulnerables después del peatón, ¿no? Entonces, si un vehículo a motor está en un espacio compartido y tiene una bicicleta delante, que entienda que quien marca el ritmo es la bicicleta y no el vehículo a motor, ¿no? Porque es vulnerable y porque todos necesitamos bicicletas en las calles. Volviendo al tema de las bicicletas, acá una pregunta. Dice, ¿las bicis públicas compartidas son de alquiler o a través de un servicio de empresa que presta el servicio? Hay diferentes modelos. En Barcelona es a una licitación pública que contrata la gestión y el mantenimiento de ese sistema, ¿no? No es una empresa privada que viene y coloca sus bicicletas, sino que es un sistema público con una gestión indirecta, digamos, a través de un contrato de licitación. Tenemos algunas otras empresas pequeñitas que sí que hacen ese modelo más privado, ¿no? Pero hay conflicto porque, ¿qué pasa? Que muchos desplazamientos son al centro de la ciudad, ¿no? Y en las zonas de aparcamiento suele pasar que hay gran número de zonas de aparcamiento están con bicicletas de empresas privadas y no permiten el aparcamiento de mi bicicleta, ¿no? Yo voy con mi bicicleta y no puedo aparcar porque, claro, pues hay demasiadas allá, ¿no? Entonces, regular también que las empresas privadas garanticen que haya espacio para aparcar en las bicicletas privadas de las personas, digamos, de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Hay elementos que tienes que tener en cuenta. Yo soy más a favor de los sistemas públicos, de gestión pública, porque al final estamos ocupando el espacio público y podemos definir dónde, en qué condiciones, con qué precio tiene que tener ese servicio, ¿no? Entonces podemos definir también pues, un precio social, ¿no? Unas condiciones especiales para según qué estratos sociales. Me parece más interesante la figura de lo público. Bien. Ruth, te comparto unas, bueno, ya últimas preguntas porque ya estamos en hora. Referido al bicibús, hay dos preguntas que pueden contestarse en una. La primera es, dice, ¿el bicibús funciona los viernes? ¿Tienen publicados los recorridos para unirse? ¿Son fijos o varían? Y la otra pregunta, también referida al bicibús, habla de si pudieron acordar con las entidades educativas para hacerlos parte del proyecto y si cuenta con el apoyo de la Autoridad de Movilidad de la ciudad. Vale. Sí, a ver, todos los viernes hay bicibús, porque es una experiencia que quiere seguir en el tiempo, no quiere ser una experiencia que muera al cabo de pocos meses de haber empezado, ¿no? Entonces, los viernes son días donde muchas familias tienen un horario no completo, ¿no? Igual terminan al mediodía de trabajar o teletrabajan en casa.
Entonces el viernes es como un día más fácil, es el último día de la semana, ¿no? Entonces se escogió el viernes justamente por eso. Vamos a hacerlo un día a la semana, vamos a iniciar el proyecto un día a la semana, vamos a intentar que permanezca en el tiempo y vamos a ver qué pasa. Pues el año pasado, justo algunas líneas de bicibús empezaron a hacerse cada día, porque era tal el éxito de la propuesta, ¿no? Había tanta gente animada con eso, había tantas ganas de llegar. Al final, los máximos influencers del bicibús son los niños y las niñas, porque les dicen a sus papás que quieren ir en bici a la escuela como su amigo y su amiga, no quieren llegar de otra manera, ¿no? Entonces, los niños estaban tan motivados que pidieron más días de bicibús. Entonces, hay algunas líneas de Barcelona, 2 en concreto, que se están haciendo más días, o se estaban haciendo más días. Este año hemos empezado el curso escolar hace 2 semanas. Entonces, esta mañana ha habido bicibús. Yo tenía un seminario hoy, no estoy en mi oficina, me han dejado aquí un sitio en donde estoy haciendo la comunicación con vosotros. Me he encontrado un bicibús de camino y me he sumado a uno de ellos, ¿no? Y es una fantástica experiencia de empezar el viernes, ¿no? Te da como un chute de energía muy positivo. Entonces, los recorridos son fijos, siempre se hacen en viernes y algunos se hacen más días, ¿vale? En Barcelona. Siempre hay voluntarios adultos que participan en los bicibuses y siempre reciben gente de fuera. Hay mucha gente que conoce la experiencia del bicibús hace 2 semanas tuvimos a un grupo de holandeses que quiso experimentar cómo era ir en bicibús. Yo me encontré hoy a un bicibús de camino, pero es que tenía una compañera que estaba ahí, que es de Valencia, que estaba acompañando el bicibús también, ¿no? Es como la gente que se mueve en bici, que le gusta, intenta buscar vivir esa experiencia. Yo os invitaba a eso porque el Bicibús recibe muchas visitas, porque es algo que pasa, ¿no? Entonces, la segunda pregunta iba sobre las entidades la escuela, ¿no? El Bicibús es una propuesta que se entiende como que engloba la comunidad educativa, y la comunidad educativa está formada por familias, infancia y escuela con profesores y profesoras. Entonces, es una propuesta que se lleva a la escuela, que las familias llevan a la escuela y que genera cambios también en los currículos escolares. Muchas veces se introduce en el currículum escolar hablar de movilidad, hablar otros temas vinculados con la bicicleta, ¿no? Y que llegan a otros debates. O formación en movilidad ciclista en la infancia, en adultos. Luego hay padres que no saben en bici, que se hacen cursos que para aprender en bici pueden formar parte del bicibús, formaciones de mecánica, participación en otras actividades de reivindicación social de la ciudad. Hay como que se activan muchas cosas en la comunidad escolar. Buenísimo, Ruth. Muchísimas gracias por, bueno, responder todas estas preguntas. Seguramente son más, porque entendemos que detrás como te decía, de cada persona, incluso hay personas que se han conectado a la reunión de manera grupal. Hay equipos técnicos, hay trabajo, hay dificultades, hay oportunidades que surgen todos los días referidos a incorporar políticas de movilidad activa y la bicicleta. Así que bueno, para eso te esperamos que nos visites acá en Argentina pronto y nos encontramos y bueno, compartimos un momento más con más tiempo. Ojalá. Pero, pero bueno, respetando los tiempos ahora de este encuentro, simplemente agradecerte muchísimo por el tiempo, por toda esta experiencia que has compartido con nosotros. Nos ha llenado de deseo de viajar a Barcelona y experimentar el bicibús, y, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí, digamos, como una pregunta final, porque entiendo que, como decías hoy vos, cuando hablábamos de infraestructura, de una ciudad más verde, ¿cómo ves vos toda esta transformación que se ha dado en Barcelona en los últimos años? Esa visión ecosistémica, ecológica, la supermanzana, eh, toda la infraestructura en relación a la bicicleta, en relación a los espacios públicos.
de estos últimos años, cómo posiciona a Barcelona y cómo ves el futuro de la movilidad de nuestras ciudades y en particular la tuya. Bueno, yo estoy muy orgullosa de que esos cambios se hayan realizado y espero que haya sido como el inicio de esa transición hacia esa ciudad, ¿no? Más tranquila. Aquí hablamos de políticas 880, ¿no? Políticas que puedan beneficiar a niños de 8 años, pero también a personas que tienen 80, ¿no? Y que las beneficien por igual. Pues Barcelona ha iniciado este camino, el área metropolitana está intentando seguir ese liderazgo que tiene Barcelona, ¿no? Y mi trabajo es, pues, en lo que se refiere a la bicicleta, que en las políticas públicas no queden en Barcelona solo, sino que se extiendan a toda el área metropolitana, ¿no? Y a mí me gusta ser parte de ese cambio. Me alegra serlo, vivirlo y explicarlo también, compartirlo con ustedes. Buenísimo. Ahí justamente también preguntaban que esta charla está siendo grabada, así que va a estar a disposición en YouTube. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Ruth. Espero este sea un hasta pronto. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando también del otro lado, que se hicieron un tiempo en esta mañana de Argentina para hablar un poco y reflexionar acerca de nuestra movilidad en el marco de este programa de elaboración de planes de movilidad para ciudades de Argentina. Así que bueno, desde Geo te saludamos a las ciudades y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Ruth. Gracias a Mucho todos. Nos gusto. vemos. Chao. Chao, Chao, chao. chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.